Quiero, en nombre de todos los colombianos, darle las gracias a la Asamblea General de las Naciones Unidas por permitirnos generar estos espacios de diálogo y comunicación con el mundo entero. La paz en Colombia. En Colombia estamos tratando de construir una paz estable y duradera. Hace 6 años, el gobierno colombiano de ese entonces firmó un acuerdo de paz con la guerrilla más antigua del continente, las FARC. Un acuerdo sobre lo fundamental. Un acuerdo que daba fin a una maldita guerra de más de 60 años que se libró en Colombia. Una guerra que hoy ha dejado más de 8 millones de víctimas en Colombia. Pero para hablar de paz, tenemos que hablar del origen de la guerra. Colombia en los últimos 50 años no ha vivido un solo minuto de paz. Campesinos liberados y alzados en valentía, por allá a mitad del siglo pasado, decidieron conformar grupos para luchar contra la desigualdad social en la que los tenían sometidos. Desigualdad que a pleno siglo XXI prevalece en nuestros días. Esos campesinos demandaron la tenencia irregular de las tierras. Esas tierras que Dios y el universo nos dio como el más grande tesoro, hoy en día siguen siendo causal de nuestras peores desgracias. De esta manera, se fueron construyendo grupos armados y fueron empezando a plantear las bases para una guerra sangrienta y mortal. Pero la guerra en Colombia no solo ha sido alimentada por grupos ilegales. Desde la institucionalidad del Estado mismo se han encargado de alimentar la barbarie y perpetuar políticas ligadas y sustentadas bajo el negocio macabro de la guerra. Pero, ¿por qué la guerra tomó tanto vuelo en Colombia? Tradicionalmente nos han empujado a convivir con las desigualdades. Desde hace mucho tiempo nos obligaron a luchar para reclamar los derechos que siempre nos han pertenecido, incluso desde el origen de la teoría del contrato social de Rousseau y los contractualistas. Pactamos como sociedad el establecimiento de unos derechos. Elegimos a unos representantes para que se encarguen de administrar esos derechos fundamentales. Pero lo único que esos representantes han hecho es velar por los derechos e intereses de unos cuantos. Unos cuantos que representan una minoría en términos numéricos. Una minoría que representa al poder económico. Nos han sometido prácticamente a vivir bajo una oligarquía, que es el gobierno de los ricos, como lo planteó Aristóteles. Esa clase social dominante y económicamente rica es la que ha gobernado a Colombia durante muchos años. Es la que nos ha enseñado a bajar la cabeza frente a adversidades sociales. Es la que ha permitido que los pensamientos coloniales de la globalización hegemónica se instalen en nuestro ADN y perdamos nuestra identidad y cosmovisión como pueblos originarios. Hemos estado sometidos a gobiernos que van en contravía de las necesidades del pueblo, quien es el verdadero soberano del poder político. Gobiernos que hacen de los recursos públicos su botín económico, que bajo el pensamiento de Dussel no es más que la fetichización del poder. Estos pactos de intereses económicos entre las clases oligárquicas han sido la base para que la sociedad colombiana crezca con un ánimo de lucha y supervivencia. Es por esto y más que la guerra en Colombia encuentra un sustento fundamental. El olvido estatal al que sometieron a gran parte de la sociedad produce hambre, y el hambre produce guerra, pero también produce miseria, y la miseria produce guerra. También produce analfabetismo, y este también produce guerra. Si el Estado hiciera presencia institucional en cada uno de los territorios, por lejos y periféricos que sean, mitigaríamos el impacto social y salvaríamos la vida de miles de personas condenadas a la muerte por la desigualdad y el olvido. Es este nuestro momento. Las nuevas y futuras generaciones
estamos llamadas a no repetir las prácticas macabras con las que crecimos políticamente. Somos nosotros los jóvenes de Colombia y el mundo los que tenemos que construir caminos y generar espacios de participación en torno al desarrollo social de la humanidad. Debemos descentralizar las políticas de Estado. Debemos afianzar fuertemente las prácticas artísticas, académicas y ambientales para tener una sociedad más generosa frente a la vida. Construir las bases para el desarrollo de la nación deberá ser nuestro gran objetivo. Unas bases cimentadas en el cuidado del medio ambiente y en la protección de nuestra biodiversidad, en hacer de las artes y las culturas un bastión de la dignidad humana, en darle la importancia que se merece al valor trabajo de cada uno de nuestras trabajadoras y trabajadores, en llenar de dignidad a nuestros pueblos indígenas y pueblos afro. Debemos hacer una debida implementación de los acuerdos de paz y garantizar así la no repetición. Debemos buscar las condiciones necesarias para una vida digna, sometiendo a nuestra sociedad a la más grande y apoteósica paz. Es de esta manera que logramos el desarrollo social y humano de nuestro país. Es ahora o nunca. Para la guerra, nada. Muchas gracias.